Dios no busca a hombres y mujeres capacitados, pero Dios capacita a quienes son llamados. Dios en estos momentos está buscando seres humanos que estén dispuestos a hacer su voluntad. La palabra de Dios expresa la mayor necesidad que tiene la obra del cielo, la obra de la salvación de las almas en estos momentos. Y la mayor necesidad no es la de dinero, ¿sí saben? La mayor necesidad no es la de templos. La mayor necesidad no es la de materiales, ni estrategias, ni planes. Déjame decirte, querido hermano, querida hermana, querido amigo, querida amiga que nos estás acompañando en esta transmisión, que la mayor necesidad que el cielo expresa para que su obra crezca y se engrandezca fue presentada en las palabras de nuestro poderoso Salvador Cristo Jesús, y las encontramos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 37. Vamos a la Biblia. San Mateo, capítulo 9, versículo 37. Aquí nos dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha y los obreros, ¿qué? Son pocos. Orad al Señor de la mies para que envíe obreros a su viña. Dios busca corazones dispuestos y que estén disponibles, porque el poder para realizar la obra de Dios aquí en la tierra no es del ser humano. Con el poder humano es imposible lograr la salvación de las almas, es imposible lograr hogares restaurados, es imposible que los jóvenes superen las drogas, superen los flagelos sociales de la sociedad moderna, pero con el poder de Dios todo es posible. La promesa que Dios da al ser humano, que se compromete, que acepta el llamado, que permite que Dios trabaje a través de él, es una promesa de poder, es una promesa que garantiza que el cielo ha dispuesto suficientes recursos, el poder de la omnipotencia, para que el ser humano pueda ser exitoso en la tarea, en la misión que Dios le ha encomendado. Hechos capítulo 1, versículo 8, contiene esa maravillosa promesa. Vamos a buscar allí en nuestras Biblias, allí donde te encuentras participando de este estudio de la palabra de Dios. Participemos juntos de esta maravillosa promesa, Hechos capítulo 1, 8. Una promesa para que hallemos en ella aliento, para que hallemos en ella esperanza. Una promesa para que confiemos en Dios y menos en nosotros mismos. Dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dios está haciendo un llamado ferviente a ti y a mí para que nos vinculemos en la obra de Dios. Dios quiere hacer de ti y de mí un instrumento de salvación. Pero esa obra, esa tarea que el cielo nos encomienda, no depende ni de tus talentos, ni de tus recursos económicos, no depende de tu elocuencia, ni de tu conocimiento. El cumplimiento de esa tarea depende de la presencia del Espíritu Santo en tu corazón. Y Dios está dispuesto a darlo de manera abundante. ¿Qué necesita el Señor? ¿Qué está pidiendo el Señor? A nosotros que estamos aquí reunidos en este templo, adorando y glorificando su santo nombre, ¿qué nos solicita el Señor? Nos pide voluntad. Pide un corazón dispuesto. Que todo lo que tú necesitas, lo que esta iglesia necesita, y tú que estás allí conectado a esta transmisión necesitas, es el poder del Espíritu Santo para poder completar la tarea que Él nos ha encomendado. Pero hay un peligro,
A lo largo de la historia, Dios ha hecho vehementes llamamientos a la raza humana, a todos los seres humanos, para que nos unamos a Él, hagamos equipo de trabajo con Él y vivamos experiencias maravillosas como las que vivió Pedro cuando predicó ese sermón. 5,000 se convirtieron. Cuando predicó otro sermón, 3,000. Experiencias maravillosas como la de Felipe, que fue acercado a un hombre que tenía necesidad de la palabra de Dios, y Felipe pudo ver cómo el Espíritu Santo obró en él, y este hombre dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Experiencias maravillosas como la de Daniel, que le predicó a su amigo el rey Nabucodonosor. No tuvo temor de dar testimonio delante del monarca más poderoso que había en la tierra en aquel entonces. Y con mucho gozo y alegría Daniel pudo ver cómo este rey, con sus propios labios, llegó a reconocer y a glorificar al Dios creador. Amén. Esas experiencias y otras más que están dadas en la Biblia pueden ser tuyas, pueden ser mías si aceptamos el llamado. Pero hay un peligro que ha impedido que a lo largo de la historia los seres humanos se vinculen con Dios y vivan una experiencia cristiana de poder, de resultados, de crecimiento, una experiencia cristiana para gloria y honra de Dios. ¿Cuál es ese peligro? Las excusas, hermanos. Las excusas. Excusas nunca le van a faltar al ser humano. Dios sencillamente hace el llamado. Adversidades las tenemos por doquier. Para nadie en este planeta la vida es color de rosa. Para ti la vida no es color de rosa. Para mí la vida no es color de rosa. Para nadie. El camino de la obra de Dios no está libre de obstáculos. Nunca lo ha estado. La obra de Dios avanza en medio de luchas y desalientos. Pero a veces hacemos de los obstáculos de la obra de Dios no un motivo o una oportunidad para ver más del poder de Dios. Hacemos de los obstáculos de la obra de Dios una excusa para rehuir el llamado del Señor a predicar. Y lo vemos en Moisés. En Éxodo capítulo 3, versículos del 10 al 12, encontramos un Moisés que se siente incapaz. Tú puedes leerlo. Por razón del tiempo en esta mañana tengo que acortar algunas lecturas. Pero tú puedes leer allí un Moisés que se siente incapaz, y realmente lo era. Pero él no ve en su incapacidad la oportunidad para que Dios lo fortalezca, a diferencia de Pablo. Pablo llegó a decir: por cuanto soy débil, ¿soy qué, hermanos? Soy fuerte. Repítanlo duro: por cuanto soy débil, ¿soy qué? Soy fuerte. Porque Pablo estaba convencido que el poder de Dios se revela ¿en dónde? En la debilidad. Pero en este momento de la vida de Moisés, más tarde Moisés logró vencer esa condición personal. Pero en este momento de la vida de Moisés, en Éxodo 3, 10 al 12, Moisés se siente incapaz. Y ante el llamado que Dios le hace para hacer una tarea, él se siente incapaz. Es más, en Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 12, Moisés le llega a decir al Señor que no se siente capaz de hablar. Oye, y es interesante que en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos de los Apóstoles, se da testimonio de Moisés como un varón poderoso en palabra y poderoso en obras. Moisés sí era capaz de hablar. Lo que pasa es que se sentía incapaz, y ese sentimiento lo convertía en una excusa para querer eludir el llamado del Señor. Afortunadamente Moisés logra vencer sus excusas. Y cuando Moisés logra vencer sus propias excusas, tiene un encuentro poderoso con Dios. Y entonces se convierte en el gran caudillo del pueblo de Israel. Se convierte en ese Moisés que levantó la vara y las aguas del Mar Rojo se dividieron. Se convierte en ese Moisés que con la vara golpeó la roca y brotó agua. Se convierte en ese Moisés que levantaba sus manos y los ejércitos de Israel prevalecían. Un hombre
que dice la Biblia vio cara a cara a Dios. ¿Cuándo la humanidad pudo ser testigo de la poderosa manifestación de Dios a través de Moisés? Cuando Moisés logra vencer sus excusas. La peor cadena que nos ata al pueblo de Dios no es la mundanalidad ni el pecado, porque tenemos un Dios más fuerte que el poder del pecado. Amén. No es la muerte la peor cadena que ata al pueblo de Dios, porque Dios está por encima de la muerte. No es la falta de recursos, porque mía es la plata, mío es el oro, dijo el Señor. No es la falta de talentos, porque Dios es el que da el talento. No es la falta de sabiduría, porque Dios da la sabiduría. La peor cadena, déjame decirte, son las excusas. Estamos llenos de excusas para no predicar. Estamos llenos de excusas para no orar. Nos sobran las excusas para no ir a la iglesia. Nos sobran las excusas para no ir al hospital a predicar a los enfermos que están muriendo. Nos sobran las excusas para no ir a darle la mano al hambriento que está en la calle. Estamos ocupados, estamos trabajando. Pastor, tengo que pagar la cuota de la casa, tengo que pagar el arriendo, llegó el servicio del gas, de la energía, tengo este problema, no tengo tiempo, o sencillamente me toca muy difícil en la semana, estoy muy cansado, muy cansada, yo ahorita no voy a ir, el sábado es el día de reposo, es el día de descansar. Hermanos, la iglesia de Maranata logrará ver el poder de Dios de manera muy especial en la medida en que venzamos las excusas y nos comprometamos, como lo hizo finalmente Moisés, a obedecer el llamamiento al que llama capacidad. Es cierto, con nuestro propio poder pocos son los resultados que podemos alcanzar. Pero hermanos queridos, con el gran e inmenso poder de Dios nos sorprenderemos. Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Solamente entrégale el corazón. Dile al Señor en esta hora: Señor, utilízame, úsame para gloria tuya. Quienes estamos aquí en el templo, digámosle al Señor allí en nuestro corazón: Señor, úsame. Y Él se encargará de poner en tu corazón el querer como el hacer según su buena voluntad. Si alguno de nosotros dice: Señor, yo no sé cómo hacer la obra, no sé cómo llegar al corazón de mis familiares, de mis vecinos, de mis amigos, no me van a creer. No te preocupes por eso. La promesa dice en Santiago 1:5: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué debemos hacer, querida iglesia? Pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si alguno de nosotros siente temor ante el llamado de Dios para trabajar para Él, dentro de la iglesia, fuera de iglesia, allá en tu contexto laboral, en tu contexto familiar, en tu contexto social, si sientes temor, crees que te van a rechazar, sientes que no vas a poder, mira la promesa que nos regala el Señor en 2 de Timoteo 1:7, que nos dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos decimos amén? Ya para terminar, vamos a ver 5 personajes que gracias a que aceptaron el llamado de Dios a servirle, se convirtieron en una gran bendición para muchas personas. Samuel, Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Vamos a buscar allí en nuestras Biblias. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Si alguien de la congregación lo encontró, tenga la bondad y lo lee para todos. Capítulo 3, versículo 10. ¿Qué dice la palabra de Dios? Vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, que tu siervo escucha. Dijo Jehová a Samuel: yo haré una cosa en Israel, de
a quien la oiga le zumbarán los oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa. Hasta ahí, vamos a leer hasta ahí. Dios se proponía hacer una gran obra, ¿en dónde? En Israel. ¿Y a quién llamó? A Samuel. ¿Cuál fue la respuesta de Samuel? Habla que tu siervo escucha. Y gracias a esa respuesta, apreciada iglesia, amigo que nos acompañas allí conectado a esta transmisión, el pueblo de Israel disfrutó durante muchos años de la presencia y ministerio de un poderoso profeta, un hombre poderoso en palabra y en hechos también, un hombre que fue de mucha bendición para el pueblo de Israel y la gente de su época. Todo gracias a que en el momento del llamado él dijo, habla. ¿Por qué no le dices al Señor allí en tu corazón, habla, Padre, que tu siervo, que tu sierva escucha? Ananías, el caso de Ananías, Hechos capítulo 9, versículos 10 en adelante, dice la palabra del Señor. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. ¿Y qué respondió Ananías? Heme aquí, Señor. Para recortar la historia, posiblemente Ananías no sea tan familiar para ti, pero déjame decirte que el ministerio de un poderoso hombre de Dios, el ministerio del apóstol Pablo, nace cuando un hombre llamado Ananías se dispone a obedecer el llamamiento del Señor. La voluntad de Dios era que Ananías fuera y ungiera ¿a quién? Al apóstol Pablo. Pero en esa época no era el apóstol Pablo, era Saulo el perseguidor. Y los cristianos más bien le tenían miedo, porque por culpa de él muchos cristianos habían muerto y otros estaban en la cárcel. Y Dios llama a Ananías para encomendarle la misión de que fuera a ungir al apóstol Pablo. Y la respuesta de Ananías fue, heme aquí, Señor, para mí, no sé para ti o para ustedes, querida iglesia, pero para mí, en ese momento, en esas palabras, heme aquí, Señor, nace el poderoso ministerio del apóstol Pablo. ¿Y por qué usted piensa así, pastor? Porque Ananías fue, lo ungió. Saulo fue lleno del Espíritu Santo y gracias a la presencia del Espíritu Santo se convirtió en el poderoso apóstol Pablo. Más de medio Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Y aunque Ananías no sea un personaje famoso, Ananías fue una pieza fundamental para que todo el mensaje del apóstol Pablo y todo el ministerio del apóstol Pablo haya sido de gran bendición, no solamente para los cristianos de aquella época, sino también para el mundo hoy en día. Interesante, cuando Ananías le dijo, heme aquí, Señor. Mateo capítulo 4, versículo 20, busquemos hermanos en la Biblia, tú que estás allí conectado, acompáñame por favor a San Mateo, capítulo 4, versículo 20, dice la palabra del Señor lo siguiente. Vamos a leer desde el versículo 19. Jesús le hace un llamamiento a los apóstoles. Está el llamamiento en el versículo 19 y les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores ¿de qué? Sí. Jesús les está haciendo el llamamiento para que se unan al círculo de los discípulos pescando, desarrollando sus tareas normales. Y llega Jesús y les hace el llamamiento, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Dice el versículo 20, que ellos entonces dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. En ese momento en que tomaron la decisión de dejar las redes y seguir a Jesús, el mundo fue bendecido con 12 hombres, gracias a los cuales el mensaje de la cruz comenzó a ser proclamado desde esa época hasta el día de hoy. Ahí estaba Mateo. Y gracias, bueno, en esa ocasión en particular, Mateo no estaba pescando, yo quiero ser claro. Pero en ese grupo de 12 hombres estaba Mateo.
Y gracias a que Mateo aceptó el llamado del Señor y dejó el banco de los tributos para servir a Cristo Jesús, es que hoy tenemos el Evangelio según San Mateo. Lo que yo quiero ilustrar en estos momentos y lo que la palabra de Dios resalta es que gracias a la respuesta positiva de estos discípulos, el mundo contó con la bendición de tener hombres dispuestos a predicar el evangelio de salvación. Un evangelio que hoy todavía se está predicando. Génesis capítulo 22, versículo 1, nos describe la experiencia de otro hombre, otro gran paladín de la palabra de Dios. Génesis 22, 1. Dice la escritura: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿De quién estamos hablando en estos momentos? De Abraham. Probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. ¿Y qué respondió Abraham? Heme aquí, aquí estoy, Señor, aquí estoy, Señor. Y gracias a la respuesta de Abraham, miren la bendición que recibió la humanidad. Y la encontramos más adelante, en el versículo 18, dice: en tu simiente serán benditas, ¿quiénes? Hermanos, si es que aún hoy estamos siendo bendecidos por el ministerio de Abraham, ¿están de acuerdo conmigo? Hasta tal punto que el apóstol Pablo dice que todos los que tienen fe en Jesucristo son hijos ¿de quién? De Abraham. En Colombia, donde nos encontramos, Girón, Santander, para ser más particulares, somos bendecidos todavía gracias a la decisión de un hombre que aceptó el llamado de Dios. ¿Y qué le respondió a Dios cuando Dios lo llamó? Heme aquí. Terminemos con el caso de María, capítulo 1 del Evangelio según San Lucas. San Lucas, capítulo 1, versículo 38. 1:38. Dice la palabra del Señor lo siguiente: entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Cuando Dios envía un ángel para que María cumpliera una misión para el cielo, ¿cuál fue la respuesta de María? He aquí la sierva del Señor. Y en ese momento la humanidad contó con un vientre para que el Mesías se formara y naciera y pudiera convertirse en lo que hoy es nuestro único y suficiente Salvador personal. A través del profeta Isaías, volvamos a Isaías 6:8, Dios pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Qué pasaría si tú le dices: heme aquí, envíame a mí? Como Isaías respondió. ¿Qué pasaría? Que en tu familia, en esta iglesia y donde quiera que estés, se va a manifestar el poder de Dios de una manera muy especial. A pesar de las limitaciones de Isaías, a pesar de las limitaciones del tiempo en el que él vivía, que era también un tiempo difícil, le dijo al Señor: heme aquí, envíame a mí. Y nació un poderoso profeta. Uno de los libros más maravillosos de la Biblia fueron escritos, el libro del profeta Isaías. Y todo comenzó cuando este hombre le dijo: heme aquí, envíame a mí. Yo te invito en el nombre del Señor para que te llenes de valor. Te invito en el nombre del Señor para que aceptes el llamado que Dios te está haciendo en esta hora. Dios tiene una tarea para ti. Pueda que tu alcance no sea tan grande, pueda que tengas limitaciones, pero recuerda, no es tu poder, es el poder de Dios el que va a marcar la diferencia, el que va a actuar en tu vida y va a alcanzar la vida de otras personas. Quienes estemos dispuestos a decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí, digámoselo desde el corazón. Díselo desde tu corazón. Dile: Señor, heme aquí, envíame a mí. Te sorprenderás. Yo te invito para que tomes esa linda decisión mientras mi esposa y Andrés Nicolás cantan este mensaje. Que si estás participando de este mensaje,
no es un accidente, es porque Dios tiene un propósito, un plan muy especial para tu vida. Y has tomado decisiones. Vamos a orar, vamos a poner esas decisiones en la mano del Señor. Bondadoso Padre Celestial, ayúdanos a aprovechar cada oportunidad que tú nos des de compartir a Cristo en el seno de la familia, en nuestro contexto laboral, en el colegio, en la universidad, donde quiera nos encontremos. Ayúdanos, Señor. Queremos ser tus instrumentos. Danos la fuerza, la sabiduría, el valor. Tú prometiste que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Bautiza a cada uno de los miembros de esta hermosa congregación con la presencia de tu Santo Espíritu. Nuestros amigos que están conectados allí a través del internet, en sus casas, en el lugar donde se encuentran, derrama tu Santo Espíritu sobre cada uno de ellos. Ayúdanos, Señor, para que esta iglesia pueda ser una iglesia triunfante. Somos pocos, no somos los mejores, pero no necesitamos ser los más grandes ni los más elocuentes. Necesitamos estar disponibles para ti, como lo estuvo Isaías, Samuel, la Virgen María, los apóstoles, Ananías. Ayúdanos, Señor, a estar disponibles para ti. Obra en nosotros el querer como el hacer según tu buena voluntad. Obra con poder en las vidas de aquellas personas por las que estamos orando. En la vida de aquellas personas que vamos a invitar para que vengan a tus pies de amor. Gracias, Padre, por el llamado. Te hemos dicho, Señor, sí, cuenta conmigo. Heme aquí, envíame a mí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Preciosos hermanos, Dios me los bendiga. Gracias por su paciencia. Ha sido hermoso este momento de compartir con ustedes y que al salir por ese lugar salgamos dispuestos a predicar el mensaje del Señor. Un fuerte abrazo para todos. Dios les bendiga.